¿Ya están allí mis amados hermanos? Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ya vimos los primeros 5, hermanos, 5 características. Hoy vamos a ver: porque habrá hombres desobedientes a los padres. Ahora sí repitan, pequeños: hombres desobedientes a los padres. Tomen asiento, mis hermanos. El tema de esta tarde lo he titulado: la desobediencia, señal de los últimos, la desobediencia a los padres, señal de los últimos tiempos. Dijimos que estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Esos tiempos se refieren a que a las cosas que antecederían la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto 5 características, hermanos, de los hombres y mujeres, porque también se refiere a mujeres. En los últimos tiempos ya vimos que habrá hombres ávaros, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, entre los muchos rasgos mencionados, la desobediencia a los padres es una, hermanos, es algo que va a caracterizar a las personas en estos últimos tiempos. La desobediencia a los padres. Satanás está trabajando, hermanos, muy intensamente, porque su tiempo es corto. Y entonces él no quiere que las personas se salven. Él quiere destruirlas. Y por eso los provoca, los incita a hacer este pecado, la desobediencia a los padres. Y es hermanos, será algo característico de la sociedad cuando ya Cristo venga pronto. Es una característica que estremece, hermanos, a nuestra generación. ¿Por qué la estremece, hermanos? Porque revela una ruptura del orden divino en el hogar, ya que el hogar es la base de la sociedad. Y cuando el hogar está destruido, hermanos, ¿cómo está la sociedad? En caos. En caos. En la actualidad es cada vez más común observar actitudes de hijos desobedeciendo a sus padres. Y esto se ha intensificado más en las últimas décadas. Hace poquito, no sé cuántos escucharon o vieron la noticia, hermanos, aquí, algo muy estremecedor, algo muy indignante, donde un hijo de 22 años mató a su madre. Dicen las noticias que este joven había salido de un anexo y, discutiendo con su mamá, hermanos, la golpeó y la mató. Esto es lo que el enemigo quiere: destruir la vida de una persona, destruir su familia, destruir su entorno. Pero vamos a ver qué es desobediencia, porque a lo mejor algunos de ustedes todavía no saben o todavía no comprenden qué es desobediencia. Dije que me iban a contestar solamente si les preguntamos. Voy a explicarles qué es desobediencia. El término griego para desobediencia se deriva de una raíz griega que es apeiteia, y de ese verbo viene hermanos, significa la acción de no obedecer. Desobediencia es la acción de no obedecer. Pero no solo es eso, hermanos, sino que describe una postura del corazón. Cuando tú no obedeces, es tu corazón el que se está resistiendo, que se niega a ser convencido por la verdad o la voluntad revelada de Dios. Dios ha dado un mandamiento, ahorita lo vamos a ver. Y entonces esa desobediencia se vincula a la incredulidad. Hay muchos que no creen en Dios. Y cuando el papá dice, es que me tienes que obedecer, o la mamá dice eso, no creen. Y dice el papá, es que este es un mandamiento que Dios dejó. Y los hijos dicen, no, pues si yo ni veo a Dios. Entonces se vuelven incrédulos.
y la rebelión, y se vuelven rebeldes. Son en el mismo concepto: desobediencia, incredulidad, rebelión. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la desobediencia, precisamente usa esta palabra, apeites, que significa impersuasible, no cooperativo, desobediente, contumaz y rebelde. Es un hijo que no quiere cooperar. A veces la mamá le dice: a ver, hijo, sácate el uniforme después de que llegan de la escuela. No. Hijo, obedece. No. Entonces, no coopera. Algunas referencias bíblicas que nos ayudan a definir esta clase de desobediencia las encontramos en Isaías 39. Dice Isaías 39, Dios dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. O sea, no solamente son rebeldes, el pecado está en el corazón. Son hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la voz de Jehová. Y Deuteronomio 21, 18, es hasta el 21, pero nada más voy a leer los primeros párrafos, en los primeros versículos. Dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, hasta allí, el 18. Un hijo contumaz y rebelde. ¿Qué significa un hijo contumaz? Bueno, ya dijimos rebelde. Es un hijo porfiado, que es un hijo que hermanos, quiere mantenerse en el error. Ya sabe que, ¿cuántos saben que desobedecer a los papás? Ahora sí les pregunto, ¿cuántos saben que desobedecer a los papás es pecado? Tú sabes que desobedecer a tus papás es pecado. ¿Ustedes también saben? Bueno, eso dice la Biblia que es la desobediencia a los padres. El desobedecer es pecado, pero además va más allá, es un pecado contra Dios. Cuando tú desobedeces a tu papá y a tu mamá, estás pecando contra Dios. Estás pecando contra Dios. Entonces vemos, hermanos, Eliseo, niño, compórtate por favor. La Biblia dice que la desobediencia a los padres se considera un pecado grave delante de Dios. Vámonos a Éxodo 20:12. Dios dio 10 mandamientos. Es lo que están viendo ustedes en la escuela dominical, ¿verdad? Los 10 mandamientos. No sé si ya llegaron al quinto, hermana, ¿sí? El cuarto mandamiento es el que viola. Dice que la desobediencia a los padres viola el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? A ver. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí dice así la palabra? Bueno, pero dice aún más. ¿Qué dice, hermanos? Para que tus días se alarguen. Amén. Gracias, gracias, hermanitos. Vemos entonces que dice la palabra del Señor aquí en este versículo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y cuando tú desobedeces este mandamiento, ¿a quién estás desobedeciendo? ¿Quién dio esta orden? Dios. Él dio este mandamiento, Dios. Vemos también que para Dios la desobediencia a este mandamiento es una desobediencia a Dios mismo, ya que Dios fue el que dio este mandamiento para que ustedes obedezcan, jóvenes, y todos los que estamos aquí, obedezcan a sus padres. Él es el que le ha dado autoridad a los padres. Dice la Biblia que el papá es la cabeza en el hogar. ¿Qué quiere decir? Que es el que manda, tanto papá como mamá. Amén, hermanos.
Deuteronomio 21, 18 al 21. Ahora sí vamos a leer todos los versículos de aquí, 18 al 21. Dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, o sea, dice el Señor que tenemos que disciplinarlos, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán de la ciudad, dice aquí, ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Lo mataban a ese niño, a ese hombre, ese joven, rebelde. Porque Dios no tolera la desobediencia a los padres. Porque es un pecado que afecta a todos. Cuando un hijo no obedece a sus papás, ¿están felices todos en la familia? Afecta al papá, el papá y la mamá lloran, les duele, les produce hasta que se les suba la presión, que se enfermen. Pero también a toda la familia, ¿verdad? Entonces, y a todos los creyentes, sin importar la edad o el género, ya sea niña o niño. Bueno, algunos ejemplos de lo que es la desobediencia a los padres. A ver, quiero aquí la atención de los pequeños, porque les voy a también preguntar. Hoy, algunos ejemplos de los hijos que desobedecen a los padres es que los hijos se enseñorean de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos quieren mandar. Viene la mamá y le dice al niño: yo te hice un huevito, porque el huevo es nutritivo. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían? El huevito, la leche, las frutas. ¿Y qué dice el niño? No, yo no quiero eso. Yo quiero a veces ni sabe hablar y dice: yo quiero una pizza. Y entonces, ¿la pizza nutre? No nutre. La pizza no nutre. Por eso la mamá dice: no, te puse huevito y unas verduritas. Pero el hijo quiere tomar el control. No, si no, no como. ¿Qué significa eso? Que son rebeldes, que no obedecen. No solo no obedecen, sino que imponen sus criterios. Y muchas veces de una forma vergonzosa. Avergüenzan a los padres. A veces estamos visitando alguna familia o con otras personas, y ¿qué hacen los hijos? Todavía avientan la comida. Todavía hacen eso. Son hijos rebeldes y desobedientes. Cuando papá y mamá dicen: no, hijo, debemos de darle gracias a Dios por lo que nos da, porque otros niños no tienen que comer. Hay hijos que golpean a sus padres. Este es un ejemplo de deshonrar a los padres. Ay, pero nada más le hice así. Pues así, o aviéntale las cosas a tus papás, se llama desobediencia. Ni siquiera hacerles así a los papás. A los papás no se les levanta la voz. Un hijo, cuando papá habla, se queda callado y obedece. A veces los hijos menosprecian a sus padres, incluso siendo niños. Le dicen a la mamá: ay, mamá chancluda. A veces las mamás no tienen muchos zapatos porque prefieren comprarle a los hijos. O la mamá anda con el suétercito roto y dice: ay, mira, tu suéter está roto. En lugar de que sientan vergüenza por lo que sus papás, los hijos son los que deberían de sentir vergüenza. Porque dicen: ay, mi papá, mira, me compró un uniforme. ¿Cuántos llevan uniforme a la escuela? Todos. ¿Y llevan sus chanclitas a la escuela? ¿Así los han mandado sus papás? A veces no tienen, pero han comprado. ¿Pero qué hacen los hijos?
menosprecian a sus hijos, a sus padres, perdón. Los hijos menosprecian a sus padres. No aceptan la disciplina más elemental. Y a veces tienen atemorizados a sus mismos padres porque hacen lo que quieren. A muchos papás que aceptan con impotencia esa situación. Hay veces hay jóvenes que amenazan a sus padres. Me voy a ir de la casa, y el papá está intimidado y la mamá. O voy a hacer esto. Si no hacen lo que yo digo, me voy a matar. Eso es algo que el diablo ha metido en tu corazón. Porque si te matas, te vas a ir derechito al infierno. Y ya lo predicamos, hermanos. Ya predicamos lo que dice la palabra. Que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Tengamos mucho cuidado. Los que vivimos hoy en esta materia, hermanos, parece ciencia y ficción en algunos casos. Niños y jovencitos sin respeto por las personas mayores se encaran a cualquiera que pretenda ponerles un poco de orden cuando están ofendiendo a los demás. A veces encaran a los maestros, a los pastores, a sus maestros de la escuela dominical, porque estamos hablando de niños de la iglesia. Eso Dios lo detesta. Estos hijos que son así tienen corazones falsos para con sus papás. Aunque les dicen, te amo papito, te amo mamita. No es cierto. Solo los aman por interés. Porque a lo mejor papá te va a comprar un juguete. Pero hermanos, no les compren juguetes a los hijos desobedientes. Esos hijos son mentirosos, porque delante de sus papás son una cosa y a sus espaldas son otras. No hacen caso de los mandamientos de Dios. Y no solo no quieren escuchar la instrucción de sus padres, sino que voluntariosamente hacen lo contrario a lo que los padres dicen. Estos hijos son imprudentes e intransigentes en hacer su propia voluntad, aunque les vaya mal. No tienen temor de Dios y están actuando en contra de la palabra de nuestro Dios. Todo esto lleva a esos hijos, ya sean pequeños, ya sean jovencitos, ya sean grandes, a tomar malas decisiones y enfrentarse a fracaso tras fracaso por deshonrar a sus padres con desobediencia. Porque, miren niños, papá te dice, no hagas esto. No, por ejemplo, no les pegues a tus compañeros, respétalos. ¿Sí les han dicho eso los papás? Porque si no, un compañero te puede lastimar. Y más cuando seas grande, te puede dañar un compañero. Hemos visto noticias donde hay compañeros que han llegado a lastimar muy feo a quien los está lastimando. La obediencia como mandamiento de Dios. La obediencia a los padres es el primer mandamiento con promesa. Este mandamiento el Señor lo presenta desde el Antiguo Testamento. Dice el Señor, para que te vaya bien. En la tierra debes de honrar a tus padres terrenales, también a nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes quieren que les vaya bien? Entonces tienes que honrar a tus padres. Tienes que honrarlos. Dios lo dejó claro en estos 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Pero no solo vas a vivir muchos años, sino que Dios te va a dar bendiciones. Este es un principio que se repite en varios pasajes y aquí están los pasajes. A ver, vamos a ver. Levítico 19:3. Perdón, Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hónralos. Levítico 19:3. Yo estoy leyendo, ahorita voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice: respete cada uno a su padre y a su madre. ¿Sí saben qué es respetar? Les voy a decir qué es respetar.
A un papá o a una mamá no se le dice groserías. A un papá y a una mamá se le habla de usted. No se le dice palabras ofensivas, eso es respetar. Proverbios 1:8 dice: hijo mío, dice el Señor con mucho cariño, con mucho amor, hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Cuando tu papá te dice: hijo, cuando manejes la bicicleta, no metas los pies, ni le hagas así al manubrio o al volante, no sé cómo se llama, porque te puedes caer. ¿Qué pasa si no respetas la instrucción? Te caes, te lastimas. Y luego hay niños, hijos rebeldes que todavía le dicen a su papá: tú tuviste la culpa, cuando no es cierto. ¿Quién tuvo la culpa? Porque no obedecieron. Dice: atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu padre. Cuando tu papá te dice: vamos a orar, vamos a leer la palabra, te está instruyendo. Si tú no obedeces, no vas a conocer lo que a Dios le agrada. Y cuando tú desobedeces, te va a ir mal. Proverbios 6:20. Proverbios 6:20 dice: hijo mío, guarda siempre en tu memoria o en tu mente los mandamientos y enseñanzas de tus padres. Todas las enseñanzas, jóvenes, de tus padres, guárdalos en la memoria, en tu mente. Saben que cuando yo ya era joven, mi papá ya no estaba. Cuando ya tuve novio, mi papá ya no estaba. Pero aquí estaban sus instrucciones. Todos estaban basados en la palabra. Todos. Y el día que me casé, pues sí había un poquito de melancolía porque no estaba mi papá. Pero estaba yo feliz porque hasta ese día cada instrucción la fui guardando. Y me ha ido bien, hermanos. Me ha ido bien porque Dios es fiel. Y en el Nuevo Testamento, porque alguien puede decir: pero es que el Antiguo Testamento era la ley, pero era la ley moral que sigue vigente en el Nuevo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento Jesús y el apóstol Pablo también reafirman este mandamiento. Efesios 6:1-3. Dice Efesios 6:1-3: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es esta: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Honra, dice, obedezcan a sus padres porque eso agrada. ¿A quién agrada eso? A Dios. Honra a tu padre, dice, es un mandamiento con promesa. Cuando tú los honras, dice que vas a ser feliz. ¿A cuántos les gusta ser felices? A todos. Ay, estamos bien contentos porque estamos honrando a nuestro papá y a nuestra mamá. Y esto va para ustedes, jóvenes, porque a veces en la juventud, a veces los jóvenes sienten que algo les falta. Están enojados, amargados cuando están en la adolescencia. ¿No será que no estás respetando a tus padres? Y entonces te sientes solo. Empieza a honrarlos. Dice el Señor que Él quiere que tú seas feliz. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20 dice: hijos, Eliseo dice: hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. ¿Obedeced en qué? En todo a nuestros padres, porque esto agrada al Señor. Y ahora viene algo muy fuerte, niños y jóvenes y todos los que estamos aquí. ¿Saben que hay advertencias bíblicas para los hijos desobedientes? Vamos a ver las advertencias. Así como la Escritura
es clara, hermanos, y dice que la obediencia trae bendición, la desobediencia trae consecuencias graves. La escritura es clara en cuanto al castigo para los hijos rebeldes. La Biblia dice que al hijo que se ama se le corrige y a veces se le disciplina y se le da con la vara. Pero toda acción tiene una consecuencia. Y a veces, aunque ustedes se olviden que se están portando mal, la ley de la siembra y la cosecha es infalible. Si tú siembras una semillita de frijol, ¿qué va a salir? Una plantita que da frijoles. Si tú siembras un espino, ¿qué va a salir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a brotar? ¿Va a nacer una naranja? Una planta de espinos. Si tú siembras desobediencia, ¿qué van a hacer de tu corazón? Pecado. Amén. Pecado. Y ese pecado no es agradable delante de Dios. Hay consecuencias. Recibirás el trato que des, especialmente la atención y respeto que demuestres a tus padres. A veces hay hijos que dicen, es que mi papá no me considera. ¿No será que le estás faltando el respeto? A veces hay hijos que se sienten solos. ¿No será que le están faltando el respeto a sus papás? Por eso el papá, ¿qué hace el papá? Ya cuando van creciendo los hijos, pues así de lejitos. Porque el hijo es irrespetuoso, porque el hijo grita, porque el hijo a veces quiere pegar. Sin importar qué edad tengas o cuál sea la conducta de tus padres, dice la palabra que debes de honrarlos y debes obedecerlos. Es difícil a veces obedecer, porque a nadie nos gusta que nos manden. ¿O sí les gusta que los manden? A veces cada uno queremos hacer lo que queremos. Pero a veces los jóvenes piensan que los papás son anticuados. A veces hasta llegan a ofenderlos, decir, es que el viejo ya pasaron sus años, piensa que es lo mismo ahora que cuando él vivió. Y los ofenden. A veces piensan los hijos que los papás son incapaces de aconsejarte porque no saben de la vida. Y quiero decirte que no te confundas, porque ellos definitivamente tienen más experiencia. Ellos han recorrido más camino, tienen más años y más madurez que tú. Aunque no quieras reconocerlo, y ellos quieren evitarte sufrimientos y decepciones, para que la vida sea larga y cumpla su propósito. Ellos quieren que tu vida sea larga y cumplas el propósito que Dios tiene para ti. Por ejemplo, Levítico 29, vamos a ver, dice, a cualquiera que maldiga a su padre y a su madre, se le condenará a muerte. Ha maldecido a su padre y a su madre y será el responsable de su propia muerte. ¿Qué dice su versión, hermano Enrique? Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Amén. Es cuando dice la palabra, su sangre será sobre él. Quiere decir que será el responsable de su propia muerte. Escuchen bien, hermanos. Indica que la persona asume la plena responsabilidad de sus actos y el castigo que resulte de lo que ha hecho. Cuando dice que cualquiera que maldiga, y también les he explicado esta palabra, maldecir no es decir, te vas a morir. No, no solamente es eso. Es hablar mal de su padre o de su madre. No tienes el derecho de hablar mal de tu papá o de tu mamá. La Biblia manda a que los honres y los respetes. Amén. En Proverbios, dijimos entonces que este versículo subraya la seriedad con la que Dios considera la estructura familiar y el respeto que los hijos deben mostrar a sus padres. Ahora sí, Proverbios 30:17. ¿Qué dice, mis amados, en su versión?
Proverbios 30:17. ¿Ya están allí? ¿Alguien me puede ayudar a leer? A ver, un joven o una señorita. ¿Qué dice Proverbios 30:17? Gracias. Dice aquí, los cuervos del valle, aquí en mi versión dice, los cuervos del valle lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Advierte que el hijo que se burla de su padre o se burla de su madre o desprecia a sus padres, tendrá un trágico fin y deshonroso. Yo no lo estoy diciendo ni le estoy deseando nada, hermanos. No es una maldición que yo esté haciendo. El Señor lo dejó escrito en su palabra. Va a tener un fin trágico y deshonroso, siendo su cadáver devorado por cuervos y águilas en el valle. Simboliza una muerte antinatural y una falta de entierro apropiado como consecuencias de su grave ingratitud y rebeldía. No va a tener una muerte natural, sino una muerte fea. A veces hasta donde su cadáver ni siquiera lo encuentran. ¿Han notado muchas veces de hijos que se rebelan con los papás? De repente se van, se mueren y nadie los reclama. Porque el Señor es fiel, hermanos. La desobediencia también es una señal profética de los últimos tiempos. Jesús también profetizó de los días finales. Los hijos, dice, se levantarán contra los padres. Marcos 13:12. Dice aquí en Marcos 13:12. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres. ¿Y qué va a pasar? Los matarán. Hermanos, esto es muy fuerte. Pero la frecuente desobediencia a los padres va a ser una característica de los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos, mis amados. Porque dice la Biblia que habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres. Y la desobediencia puede traer consecuencias temporales como eternas. Quiero decirles que la desobediencia trae maldición, pero también trae muerte. Cuando los hijos desobedecen a los padres, se rompe la armonía familiar. Pero no solo eso, también desafía el diseño de Dios para la formación del carácter. ¿Dónde se debe de formar el carácter de los hijos, hermanos? En el hogar. Entonces el padre dice: no comas así, mastica bien. No digas esa palabra. ¿Por qué? Porque es el padre el que te tiene que mandar. Y usted joven, usted niño y todos los que estamos aquí debemos de obedecer. Amén. Debemos de obedecer. Porque cuando los hijos, hermanos, desobedecen, están deshonrando también a nuestro Dios. Esta desobediencia no es solo un problema social, sino una señal espiritual de que el corazón humano está endurecido y alejado de Dios. Hay niños que son desobedientes, pero ¿dónde está el pecado, hermanos? Dice la psicología y dicen algunas personas de este tiempo que pues son doctores, son médicos. Dices que el problema está en su mente. Necesita algunos medicamentos para que se regule su conducta. Y es el día que yo digo: no, porque mi Dios no es injusto, hermanos. ¿Cómo nuestro Dios va a condenar a alguien que, hermanos, que desobedece a los padres si no está bien mentalmente? Y entonces el pecado está en el corazón, mis amados.
Hoy nos dice, hay información, hermanos, que dice, es que el consumir mucho azúcar, a veces los mismos padres, la ausencia de los padres, bueno, ahí puede ser un poquito que sí, hace que los niños tengan conductas de rebelarse contra sus padres. También dicen los dispositivos, bueno, ahí aprenden muchas cosas malas. Pero hermanos, la palabra del Señor nos dice que el corazón humano se ha endurecido y se ha alejado de Dios. Es cierto que algunos, para entender, necesitan alguna clase, algún tipo de medicamento para regularse, pero no todos. No podemos decir, ay, porque este niño es desobediente, le damos este medicamento. No hay medicamento, hermanos, que haga que el ser humano entienda, es tu corazón que tiene que rendirse a Dios. Hoy vemos con mucho dolor que muchos jóvenes mueren antes de tiempo en accidentes de tráfico por el efecto de las drogas, la delincuencia o entregarse a los placeres sexuales antes de tiempo. Dice la palabra del Señor, no fornicarás. Y hay veces hay jóvenes que dicen, pero es común, ahora ya no se casan como antes. Lo mismo pasó con Sansón. Sansón fue y vio a las filisteas y le dijo a sus padres, esta me gusta, esta quiero. Sus padres le dijeron, no, hijo, ¿cómo crees? El Señor dice lo contrario en su palabra, pero a mí me gusta, vayan y pídanmela. ¿Qué pasó con Sansón, hermanos? Le sacaron los ojos, fue el hazme reír de los filisteos, porque hay consecuencias. Sus padres se lo advirtieron. Pero a veces los hijos se entregan a placeres sexuales antes de tiempo. La Biblia dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. Hay que esperar. Los padres dicen, ¿por qué, hijo, una del mundo? Si la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Oye a tu padre, oye a tu madre. Porque de ahí en adelante, y muchos pueden dar testimonio, y a veces por pena se quedan callados, pero no les va bien, hermanos, porque Dios es claro en su palabra. A veces algunos contraen enfermedades venéreas por estarse metiendo donde no deben, embarazos no deseados que conllevan el desprecio de la vida de los infantes. Pero hay un remedio para la desobediencia. Si tú has desobedecido a tus padres, si los has ofendido, si te has puesto al tú con ellos, si aún te has atrevido a querer golpearlos, la respuesta a una sociedad en decadencia es el evangelio, hermanos. Hay esperanza si tú te arrepientes y obedeces. El único remedio para la desobediencia es el arrepentimiento y que pongas tu fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque solo en Él existe la salvación y el perdón de los pecados. Dice la palabra del Señor en primera carta del apóstol San Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. No andes cargando esa maldición. Hoy el Señor quiere hacerte libre. Tienes que clamar a Jesús para que Él te ayude a ser hijo o un hijo o una hija obediente. El Evangelio nos enseña allá en Efesios 6:1-3. Vamos nuevamente a Efesios. Hijos, obedeced en el Señor, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ya vimos todos los pasajes. Y saben, cuando nosotros honramos a nuestros padres, cuando nosotros los respetamos, niños y jóvenes, dice, corona de los ancianos
son los hijos de los hijos. Y la gloria de los hijos son sus padres. No sé cuántos jóvenes, ahorita que pasó, hace meses que pasó el Día del Padre, vieron allí algunos mensajes. Como por ejemplo, ya no está, pero tuve al mejor padre. Porque la gloria de los hijos son sus padres. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de los hijos, mi madre. Y la solución, mis amados hermanos, bueno, primero vamos, Romanos 13:7. Dice que demos a todos respeto a quien merece respeto. Pero en la última frase dice, honra al que merece honra. ¿Quién merece honra, hermanos? Primeramente, nuestro Dios. Pero también Dios ha dicho, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. A veces están equivocados, pero respétalos. Y si hay alguna oportunidad en que tú los puedas hablar con ellos para hacerlos volver de su error, pero con mucho respeto. Si no hay, solo ora. Dios va a tratar con ellos. La solución, mis amados hermanos padres, no solo es la disciplina, porque pues a veces sí dan ganas de estar pegando porque no ven y otra vez. Pero no solo es eso, hermanos. La palabra del Señor dice que también una formación espiritual. Instruye al niño en su camino, instrúyelo. No solo dice disciplínalo, ¿verdad? También es la disciplina, pero primero es la instrucción. Dice que los padres deben modelar el amor de Cristo y los hijos deben ser guiados a entender que obedecer es parte de honrar a nuestro Dios. Y Efesios 6 nos da un equilibrio perfecto. Ya vimos la primera parte, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Pero el versículo 4 nos dice a los padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, dice en disciplina, pero también dice, y amonestación del Señor, instrucción. Ambas partes tienen responsabilidades delante de Dios. Significa que los padres no deben tratar a sus hijos de manera que los provoque a la rebelión o el resentimiento, sino en su lugar deben criarlos con un entrenamiento que combine disciplina con entrenamiento correctivo y formativo e instrucción, que es enseñanza y amonestación, todo guiado bajo los principios bíblicos y el ejemplo de Dios. Porque la desobediencia no solo es un problema de conducta, es una manifestación de la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, vuelvo a repetirles, Dios ha provisto en su palabra todo lo necesario para corregir, instruir y encaminar a los hijos en la verdad. Hermanos, la obediencia trae vida, trae honra, trae bendición. La desobediencia solo trae vergüenza y ruina. La Biblia dice, el hijo consentido avergüenza a su madre. Y recuerde la palabra Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La desobediencia a los padres, hermanos, es algo que a Dios no le agrada. Ya lo vimos en su palabra. No le agrada a nuestro Dios. Lo que tenemos que hacer es honrar a nuestros padres para que honremos a nuestro Dios. Tenemos que restaurar, mis amados hermanos, el valor de la obediencia y preparar nuestros hogares para resistir tiempos peligrosos. Esos tiempos ya los estamos viviendo. Hoy los hijos nacen y parece que ya traen ahí, hermanos, la bandera de la desobediencia, pero en el nombre del Señor hay poder en Jesucristo, hermanos, y vamos a restaurar estos valores porque eso quiere nuestro Dios. Vamos a orar. Aquí hay hijos pequeños. Yo no sé cuántos han ofendido a sus papás. Seguramente sí. ¿Cuántos han desobedecido a sus papás?
Seguramente sí. Jóvenes, ¿cuántos han desobedecido a papá y a mamá? Seguramente. Hoy yo los invito a que doblen sus rodillas. Hermanos, aún adultos, a veces no estamos viendo por nuestros padres, los estamos deshonrando. No nos interesan sus necesidades, es deshonra. Para que nuestros hijos vean ese ejemplo, tenemos que predicar nosotros con el ejemplo. Hoy, jóvenes, es momento de que pidan perdón. No permitas que por ese pecado de la desobediencia que continuamente estás practicando, Satanás te destruya. Porque es lo que quiere él, que rompas toda relación con tus padres, que pienses que ellos tienen la culpa. Hoy muchos hijos piensan, es que mi papá tiene la culpa. No, la Biblia dice que cada uno es responsable. Amén. Tú tienes la oportunidad de obedecer los mandamientos de Dios y Dios te hace responsable. En Deuteronomio, hermanos, el Señor dice, hoy llamo, el capítulo 30, dice, hoy llamo al cielo como testigo. Dice la palabra, espérenme hermanos, lo busco rápidamente. En el 29, hermanos. Perdón, en el 30, hermanos, 30, 14. Y se ponen de pie, hermanos. 30, 14, no es 29, estaba dándoles el 29, no es 30, 14. Dice así: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. La vida y el bien en la mano derecha. La muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Era una instrucción para Israel, pero también lo es para nosotros. Dice el Señor, yo he puesto la vida y la muerte, escoge tú. Pero las consecuencias, usted, hermano, las va a vivir, porque usted, niño, usted joven, es responsable. Amén. Amén, hermanos. Hoy yo los invito a que doblen sus rodillas. Y padres, yo los invito a que oremos por nuestros hijos. Esta es una señal de los últimos tiempos. Hijos rebeldes. Pero en Jesucristo hay poder, hermanos, porque Él vino a dar salvación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos, mis amados hermanos. Padre celestial, te damos muchas gracias, Padre hermoso, por tu preciosa palabra. Yo sé, Padre, que a veces los niños, Señor, se inquietan porque este tiempo es un poco largo. Sin embargo, Padre, te doy gracias por estos pequeños que hoy han puesto atención, Señor, a lo que tu palabra nos dice. Estamos viviendo este tiempo peligroso, Señor, donde los hijos se levantan contra los padres. Estamos viviendo este tiempo peligroso, Señor, donde hay hijos desobedientes, Padre. Es común verlos allá afuera, Señor, y a veces los hijos de tus hijos, Señor, se contagian pensando que es lo correcto. Pero hoy tú nos has hablado en esta tarde y nos has dicho, Señor, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, porque esto es agradable delante de ti. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas bendecido en la tierra y seas de larga vida. Señor hermoso, bendice esta generación de niños, esta generación de jóvenes. Bendícelos, Padre amado.
Y dale ese entendimiento. Si alguno se ha levantado en contra de su madre o de su padre, aún, Señor, a veces la edad, a veces no, Señor, no importa la edad porque son pequeños y ofenden a sus padres. Yo te ruego, mi Jesús, que hoy ellos vengan arrepentidos, porque tú puedes perdonar ese pecado, Señor. Y ellos busquen, Señor, hacer el bien, porque de lo contrario se están acarreando maldición. Se están acarreando, Señor, una maldición no solo terrenal, sino también, Señor, eterna. Toca los corazones, Padre amado. Toca las vidas, Señor. Aquí están los jóvenes y solo tú conoces, Padre, si hay rebelión en sus corazones. Ayúdalos, Señor, a ser obedientes a ti primeramente, pero también a sus padres, Señor eterno. Que cada día, Señor, puedan honrarlos. Que cada día no los avergüencen, Señor, sino que, Padre, la gloria de estos hijos sean sus padres, porque esto dice tu palabra, Señor. Y puedan amarlos, puedan honrarlos, puedan respetarlos, Padre hermoso. Te lo rogamos y te damos gracias por la palabra en el nombre de Jesús.